Hola, buenos días a Latinoamérica, buenas tardes quienes estamos aquí en España. La magia se alcanza llenando el presente de acciones con conciencia plena. Y quiero darles mi más cordial bienvenida a esta charla videoconferencia sobre mindfulness, que he titulado La magia de vivir conscientemente como estilo de vida. Les doy la bienvenida a Ani Keri, Carmen Ontanilia, Cindy, Paola, Fabián, Gisela, Grace Rocío, Judith Eliana, Carla, Laura, Manuel Darío, Rafael, Rosa María, Yolanda Soriano. Bueno, bienvenidos, buenas tardes, buenos días, y es un gusto tenerles aquí, donde hoy trataremos el cómo concienciarse sobre el mindfulness o atención plena en el contexto educativo, para que ustedes en primer lugar reconozcan su estado de conciencia y calma, ayudándoles obviamente a autorregular su comportamiento y a conocerse mejor, además de crear un ambiente propicio para el aprendizaje y así transmitir desde el ejemplo a sus alumnos y desde luego a los niños de vuestra familia. Se trata en primer lugar de realizar un trabajo personal para luego trasladarlo al aula, en nuestro caso concreto. Es importante, por lo tanto, aportar un aprendizaje experiencial y emocional y comprender cómo valorar y vivir el momento adoptando una actitud positiva y realista. ¿Quién les habla? Agustina Gómez Rodríguez, tutora del máster de neuropsicología en el ámbito educativo sobre el área de mindfulness. Y desde luego, gracias a Seupe, quien hace posible de esta videoconferencia y que ustedes participen. Sin acción y sin cambio no hay mejora, por ello hay que buscar el equilibrio. Y que vamos a descubrir. Como verán, es importante primero tener una aproximación al concepto de mindfulness, o sea, comprender y entender que hay algunas herramientas que debemos aplicar en el aula con los alumnos, pero que también lo podemos trasladar a las empresas y a nuestro hogar, ¿sí? Donde haya niños o también adolescentes. Se trata también de que descubramos esa posibilidad de capacitar al docente para iniciar procesos de mindfulness, a ver cómo se pueden llegar a implementar y a iniciar esos procesos. Dotar al docente de las capacidades necesarias para liderar y motivar al alumno. Deben de ser mediadores, siempre tenemos que ser mediadores para poder descubrir su máximo potencial. Ser conscientes de ese potencial que tiene y de que tenemos una labor como docente, el de acompañar al alumno en su proceso de cambio tanto personal como académico y fomentar las relaciones del docente tanto en el ámbito escolar, alumnos, docentes y familias. Y tenemos que empezar a ver un tema de lo que es la parte de sus orígenes. El mindfulness, o también se le conoce como atención plena, se originó en la tradición budista de la meditación a lo largo de 2500 años. Durante los últimos 30 años, la práctica de la atención plena se ha convertido completamente en secular, o sea, no religiosa, y se ha simplificado para adaptarse al contexto occidental. Y ampliando un poco este concepto, ¿es el mindfulness una práctica budista? Pues sería un tanto precipitado afirmar que sin el budismo el mindfulness no existiría, aunque en realidad tampoco es del todo falso,
ya que el mindfulness ha asimilado la parte del budismo que es universal. Y como les comenté anteriormente, no desde el punto de vista religioso. Bien, aquí están haciendo algunas preguntas de que si se graba, si se está grabando la conferencia, ¿sí? Bien, las versiones más elaboradas y perfeccionadas del mindfulness y del modo de cultivarlo se derivan de la tradición budista, como les comentaba recién. Y aquí tenemos algunas, puse una frase de Jon Kabat-Zinn que se muestra bastante contundente con respecto al budismo. Les pido disculpas, pero no sé por qué ha salido aquí sobreencimado. Y él dice que enriquece e inspira la parte más importante del mindfulness. Bien. Nuevamente con Jon Kabat-Zinn, es un médico de la Universidad de Massachusetts que en 1978 comenzó a utilizar mindfulness con pacientes que sufrían estrés crónico. Desde entonces el mindfulness se aplica en distintos ámbitos, como son los entornos, en este caso educativo, en el clínico, laboral o deportivo. Jon Kabat-Zinn se muestra contundente sobre el budismo, como les decía recién, porque nos recuerda en este acercamiento en la vida de Buda. Él nunca fue budista, un término acuñado en el siglo XVIII por eruditos europeos. El mindfulness no solo respeta el budismo, sino que lo considera ya sea en su vertiente Zen o en el budismo Theravada. ¿Y qué es el mindfulness? Bien, existen muchísimas definiciones de mindfulness. Una de las más utilizadas es aquella que lo describe, como la capacidad de estar presente con atención y sin juzgar. Por tanto, mindfulness, que podría traducirse como atención plena o conciencia plena, como están viendo aquí en esta diapositiva, no significa meditación, sino una capacidad que los seres humanos poseemos de forma natural y que puede ser entrenada con éxito. La meditación sería la forma más empleada y más eficaz para desarrollar mindfulness, aunque no es la única. ¿Y qué es el mindfulness en cuanto a lo que es la práctica? La práctica del mindfulness, discúlpenme, me adelanté porque acá quería entrar un poquitito en el tema de la práctica. La práctica del mindfulness, tal y como se concibe actualmente, no coincide con la concepción ni con el propósito ni con la práctica de la atención plena en la tradición budista. Más bien se refiere a una habilidad inicial de un desarrollo que culmina en estados de aquietamiento mental y profunda observación. Buda siempre se refirió al cultivo de la atención plena como sati. Esto es como el estado que aúna en perfecto equilibrio los dos componentes descritos con anterioridad: estabilidad y equilibrio. Y el estado propio de meditación es aquel en que se desarrolla por igual la concentración y observación sin caer en ninguno de los dos extremos. Como verán aquí, hay un equilibrio entre lo que es la atención y la actitud, es decir, entre la experiencia del presente y la actitud desde la aceptación sin juzgar si es bueno o es malo. Y se trata de cultivar la concentración, ¿no? En este caso, y no olvidarnos de observar. Podemos caer en estados de sueño, de embotamiento, de falta de claridad. Si se cultiva la observación y nos olvidamos de la concentración, podemos caer en esos estados de dispersión mental, ensoñación, distracción. El estado
cum laude en meditación es aquel en el que la atención está plenamente concentrada y observando al mismo tiempo cualquiera de los aspectos de la realidad que se van presentando, tanto interna como externamente, sin por ello juzgar y perder el estado de alerta justa. La práctica de la atención plena no es un proceso pasivo, que consiste solo en estar presente, sin juzgar lo que aparece y sin querer cambiarlo en absoluto. La atención plena requiere discernimiento, ya que aúna la comprensión con la compasión, algo que ya veremos más adelante. Con todo esto, la atención plena en el budismo es una práctica enfocada en el bien y la felicidad de todos los seres. La práctica tiene un propósito claro: disolver las raíces de la ignorancia y con ello la liberación del sufrimiento. Por tanto, en la tradición budista, la atención plena va implícita a la voluntad de transformar el dolor y el sufrimiento en bienestar, felicidad y gozo. En definitiva, la práctica, buenas tardes desde Ecuador a Byron, concentración de la atención, sí, la práctica de mindfulness produce y promueve una actitud de estar en el presente sin juzgar, que desafía el estado traumático de distanciamiento emocional del sí mismo. La actitud de observación y aceptación de cualquier fenómeno mental que surja invita a investigar el funcionamiento de la mente y facilita la emergencia de sentimientos de autocompasión que se han asociado con disminución de síntomas de estrés y de depresión, aumento de emociones positivas y activación de áreas cerebrales implicadas en el procesamiento emocional y la empatía. Y habíamos hablado recién sobre la compasión, que es el corazón del mindfulness, ¿no? Como primer argumento, la compasión es un componente esencial de la actitud mindful. Podría decirse que es el corazón del mindfulness. El segundo argumento tiene que ver con la creciente comprensión de lo que es la compasión. Comprensión procedente de la investigación científica, sobre todo desde el campo de la neurociencia. La compasión se revela como una actitud de sólida base biológica, de estructura compleja y que es capaz de organizar y motivar globalmente la conducta. Y como tercer argumento, es de carácter eminentemente práctico. El utilizar la compasión y la autocompasión en contextos psicoterapéuticos está mostrándose muy eficaz para aumentar el bienestar psicológico y para disminuir síntomas tan frecuentes como lo es la ansiedad y la depresión. He estado leyendo sobre el tema de la compasión y vi un ejemplo muy claro en el cual muchas veces nos podemos sentir hasta identificados, ¿no? Por ejemplo, una persona a la cual nosotros queremos, un amigo o un familiar que se enferma y por esa misma razón dejamos de verle porque, bueno, no está bien de salud. Enseguida pedimos porque se mejore, ¿no? Es decir, necesitamos seguir viendo a esa persona. Y eso no es compasión, es decir, no nos estamos compadeciendo de la persona por lo que le está pasando, sino que por una situación de ego, nuestro egoísmo, necesita que esa persona se mejore para seguir viéndola. Entonces hay que tener muy muy claro lo que es exactamente, lo que es la empatía, ¿no? Es decir, el tema de de esa simpatía que se habla en cuanto a sentir por esa persona no solo la necesidad, porque si es necesidad parte desde el egoísmo, sino entender qué es lo que le está sucediendo. Eso es importante. Educador
consciente, educación consciente. A ver, es sabido que los docentes jugamos un papel fundamental dentro de la sociedad, ya que nuestra labor no se centra solamente en enseñar conocimientos teóricos, sino que debemos encargarnos de promover valores y habilidades en los alumnos para su buen desarrollo dentro de la sociedad. Ser docente no es una tarea sencilla y la gran exigencia que conlleva hacerlo puede provocar estrés crónico, fatiga emocional y muchas veces hasta problemas de relación con los alumnos. Por ello el mindfulness ha demostrado su eficacia en estas situaciones. Mejora y reduce el estrés docente, las bajas por enfermedades médicas, la depresión, la ansiedad o hasta el burnout que muchas veces se produce en las aulas, ¿sí? Para educar con propósito y sentido, tanto los padres como los docentes necesitan conservar o recobrar su salud y su bienestar. En primer lugar, es importante realizar la práctica regular de mindfulness, dotando tanto a los docentes como a los alumnos de herramientas que les permitan afrontar situaciones problemáticas y ayudar a mejorar su calidad de vida y su bienestar. La intervención con los alumnos deberá ayudar a desarrollar sus habilidades, por ejemplo, en atención, tranquilidad, tolerancia a la frustración y su capacidad de autorregularse emocionalmente. Como premisa, puede girar en torno al desarrollo de 4 áreas de habilidades: el enfoque, la calma, la compasión y la conexión, que se deben entrenar específica y progresivamente y se deben retroalimentar entre sí. Es importante que estas 4 habilidades deban ser dinámicas, ya que se relacionarán entre sí y a su vez redundarán en otros beneficios personales como mejora del estado de ánimo, mayor eficiencia en los estudios y mejora de las relaciones familiares y sociales. Su principal propósito será capacitar para afrontar el estrés y regular y gestionar las emociones, mejorando la capacidad de atención y desarrollando la sintonía intra e interpersonal. ¿Puedes repetir las 4 habilidades? Sí, por supuesto, claro que sí. Esas 4 habilidades, igual de todas maneras, está siendo grabado y lo van a tener todo en dicho vídeo, ¿sí? Es enfoque, calma, compasión y conexión. Y recuerden que se tienen que retroalimentar entre sí, ¿sí? Para que redunden en beneficios personales en cuanto a esa relación que les comentaba, tanto interpersonal como intrapersonal, ¿sí? Bien, como docente hemos de actuar estimulando y fortaleciendo los procesos de atención y conciencia de los alumnos. La experiencia en el aula para con los alumnos ha de resultar emocionante, gratificante, y para ello nada mejor que relacionar los contenidos académicos con experiencias cercanas de la vida cotidiana. Y para ello se utilizan las metáforas, que más adelante se los voy a comentar qué tipo de metáforas podemos llegar a utilizar. Pero en la vida real, tantas veces alejada de la vida académica, el progreso se alcanza como consecuencia de la resolución de problemas de una forma cooperativa. Y ello requiere deseos, motivaciones, recompensas, en definitiva, activación y eficiencia cerebral. Aunque se reconoce que cambiar patrones de conducta no es un proceso fácil, tampoco es imposible. Y muchas veces me suelo decir que difícil es más cercano que imposible. Por lo tanto, no nos quedemos en el si hubiera, sino que actuemos. El actuar es importantísimo. Y la educación
permite optimizar la atención, alcanzando la excelencia, ¿no? Entonces, educadores felices cambiarán el mundo. Y seguro que sí, dentro del contexto educativo, el mindfulness también se ha puesto en práctica en muchos colegios e institutos. Les doy, por ejemplo, aquí en España, que es lo que yo puedo conocer, son varias las autonomías que están participando en el desarrollo de esta práctica. Por ejemplo, el gobierno de Canarias implantó por primera vez una asignatura obligatoria que recibe el nombre de educación emocional y que incluye la atención plena como parte de su temario. Otro ejemplo es la Junta de Andalucía, que colabora impartiendo cursos sobre inteligencia emocional a través también de la atención plena para formadores. En Aragón se lleva a cabo el programa Aulas Felices. Es decir, cada uno tiene un nombre diferente, pero bueno, todos concuerdan en utilizar diferentes técnicas y herramientas junto al mindfulness. En Cataluña, por ejemplo, es mediante el programa Treva, y en la Comunidad Valenciana se imparte el programa Escuelas Conscientes. ¿Y qué beneficios traen ahora tanto al docente como a los alumnos? Pues en los docentes dicen que la práctica hace al maestro, ¿no? Y aquí tienen una cantidad que podrán inclusive hasta aumentar esta cantidad de beneficios que trae el mindfulness al docente. Y se trata de tomar conciencia que es un estilo de vida. Es decir, si nosotros lo incorporamos como tal, es cambiar desde adentro hacia afuera. Y este estilo de vida que representa el mindfulness optimiza el desempeño y la relación con sus alumnos, provocando un entorno educativo óptimo para el aprendizaje. Es decir, a través del ejemplo vamos a poder empatizar y cooperar con nuestros alumnos. Y entre los beneficios, aparte de estos, tenemos la mejora en cuanto al enfoque atencional y la conciencia, el aquí y el ahora. Optimiza el autoconcepto, mejorando su relación con los alumnos. Solo hace falta voluntad, dice Manuel Darío. Claro, es que la voluntad es importantísima para tenerlo como un estilo de vida, ¿no? Tenemos que, como beneficio, aumenta la receptividad ante las necesidades de los alumnos, fomenta el equilibrio emocional, apoya la gestión y la reducción del estrés, favorece la buena salud de las relaciones personales en el lugar que se encuentran, mejoran el clima del aula y fomenta un entorno óptimo para el aprendizaje, favoreciendo el bienestar general y obviamente la autoestima. Y no solamente hay beneficios del mindfulness en los docentes, también lo podemos ver en los propios alumnos, que verán también la cantidad de beneficios que hay, porque la capacidad de reflexionar y de realizar introspección sobre su mundo interior, las propias emociones y pensamientos con actitud de compasión hacia uno mismo, porque debemos empezar por nosotros mismos para luego poder generar en los demás, aporta beneficios en el bienestar de los alumnos, siendo una parte esencial del entrenamiento de mindfulness. Gracias, Mónica. Interesante tema. Sí, bueno, a mí me apasiona. No sé si quizás hablo mucho, pero bueno, quiero aportarle la mayor cantidad de información. Sé que el cerebro no puede captar tanto, pero bueno, después tendrán también la posibilidad de poder volver a ver alguna parte que les resulte más interesantes que otras, ¿no? Hasta aquí vamos un poquitito con el tema de los beneficios en los alumnos. Hay un metaanálisis llevado a cabo en el 2011 por Joseph Durlach, en el cual participaron
270.000 alumnas de todas las etapas académicas. Y concluyó que aquellos alumnos que habían realizado justamente programas de educación socioemocional en su educación primaria, no solo mostraron mejoras significativas siendo adolescentes en cuestiones conductuales, por ejemplo, ser menos agresivos, sino que también obtuvieron una mejora en sus resultados académicos respecto a aquellos que no recibieron esa formación. La regulación emocional es una parte esencial del entrenamiento en mindfulness y son muchos los estudios que han aportado evidencia científica sobre la influencia positiva de la atención plena sobre las funciones ejecutivas del cerebro, como la atención, memoria o flexibilidad mental. Todas imprescindibles para el buen desempeño tanto en lo personal como en lo académico, ¿no? Y esta práctica habitual de mindfulness aporta beneficios en los alumnos como mejora en el rendimiento académico, mejora el autoconcepto, que tiene que ver con la autoestima justamente, reduce la agresividad y la violencia que muchas veces se presta hoy en día en el aula, lamentablemente, aumenta la creatividad, mejora la participación en el aula favoreciendo la gestión de impulsos, potencia la memoria, mejora la concentración y la atención, reduce la ansiedad ante los exámenes, favorece la disposición de aprender, fomenta la autorreflexión y el autososiego, potencia la empatía que hablamos recién hace un momento que lo han comentado, y aparte de la empatía, la comprensión hacia el prójimo, hacia el otro. Fomenta conductas prosociales y relaciones interpersonales sanas. Mejora el aprendizaje social y emocional. Mejora la salud tanto física como emocional, porque al mejorar el sistema inmunológico, mejora obviamente todo lo que sea la parte orgánica. Y es importante ahora entrar un poquito de lleno en lo que es cómo se entiende y cómo se compenetra y aúna el mindfulness con la neuroplasticidad. Es importante comprender que justamente la neurociencia, la última revolución, indica que el cerebro, tanto en su... Aquí, bueno, están haciendo algunas preguntas. Las preguntas las voy a responder al final, así que si pueden después hacer estas preguntas, o si no voy revisando el chat. Pero vayan escribiéndose en una hojita las preguntas y hacia el final, cuando ya termine de hacer todo esta exposición, pues les aclararemos un poquito más estas inquietudes que tienen, ¿sí? Y estábamos hablando un poco de neurociencia, ¿no? Es decir, como última revolución, que indica que el cerebro, tanto en su estructura como en su actividad, no es algo fijo que no se puede modificar. Nos habían educado, por lo menos en mi generación, que el cerebro terminaba de modificarse recién hacia los 7 años. Pues bueno, por el contrario, se sabe que es muy moldeable y por eso se ve lo que es la neuroplasticidad, ¿no? Que consiste en una variedad de procesos entre lo que destacan crear nuevas neuronas, crear nuevas conexiones entre las neuronas y reactivar circuitos neuronales, así como eliminar o al menos enfriar esos circuitos y conexiones neuronales. Por lo tanto, la neuroplasticidad es la plasticidad cerebral o neuronal y hace referencia al modo en que nuestro sistema nervioso cambia a partir de su interacción con el entorno. Ni siquiera en el caso de los gemelos monocigóticos, esta interacción es idéntica, lo cual significa que cada persona percibimos el mundo y actuamos sobre él de una manera diferente.
Y esto va a depender de la secuencia de contextos que le toque vivir a cada uno, ¿no? Además, la plasticidad neuronal no es algo que tarde mucho en producirse, ocurre de manera constante, en tiempo real, e incluso mientras dormimos, ¿no? Es decir, esto obviamente se ha visto en electroencefalogramas de sueño. Constantemente estamos recibiendo un torrente de estímulos y estamos emitiendo un flujo constante de acciones que modifican el entorno, y todos estos procesos hacen que nuestro encéfalo se vaya modificando. Cuando un grupo de neuronas se activa a la vez, estas tienden a enviarse información entre sí. Si este patrón de activación se repite con cierta frecuencia, estas neuronas no solo se envían información, sino que tienden a buscar una unión más intensa con las otras, que se activan a la vez, volviéndose más predispuestas a enviarse información entre ellas. Este aumento de la probabilidad de activarse juntas se expresa físicamente en la creación de ramificaciones neuronales más estables que unen a estas células nerviosas y las vuelven físicamente más próximas, lo cual va a modificar la microestructura del sistema nervioso. Un ejemplo que les puedo dar, si las neuronas que se activan cuando reconocemos los patrones visuales, por ejemplo, vamos a suponer de una tableta de chocolate, ¿no? Aquí le marca un dulce, se encienden a la vez que las que se activan cuando experimentamos justamente el sabor del dulce, ambos grupos de células nerviosas se van a conectar un poco más entre sí, lo cual va a hacer que nuestro cerebro se modifique, aunque sea un poco. Y lo mismo puede ocurrir con cualquier otra experiencia, ¿no? Es decir, constantemente estamos experimentando vivencias que se dan prácticamente a la vez y que hacen que nuestras neuronas refuercen más sus lazos y otras debiliten más los suyos. Esto ocurre tanto con las sensaciones como con la evocación de recuerdos y de ideas abstractas. Entonces, quedémonos con esta parte de la... Disculpen, estoy un poco de la garganta con tanto aire acondicionado que aquí hace bastante calor todavía, ¿no? Nos quejamos del calor y otros se quejarán del frío, como que nunca estamos conformes con lo que tenemos. Bien, tenemos aquí dos figuras importantes que las puedo relacionar justamente con la neuroplasticidad. Tal como lo describió en su momento, en 1906, el médico español Santiago Ramón y Cajal. El cerebro no está compuesto por una maraña de células compactadas que forman una sola estructura, sino que son cuerpos microscópicos con autonomía y físicamente separadas las unas de las otras, que van enviándose información sin llegar a unirse entre sí de manera definitiva. Son individualidades morfológicas, estamos hablando de las neuronas, ¿no? Que tienen su axón y se conectan a través de ese axón con otras neuronas a través de un impulso bioeléctrico. Con tu conducta y tu pensamiento puedes modificar tu cerebro. Y aquí hay una frase en la cual se le atribuye obviamente a Santiago Ramón y Cajal, que dice que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Lo leo porque ha salido un poco cortado la imagen. Han sido estos dos casos en los cuales salió cortada la imagen. Y Santiago Ramón y Cajal ha sido premio Nobel en medicina, justamente en fisiología, como les decía, en 1906. Y esta frase creo que es muy, muy conocida. También tenemos a
y cito en este caso a Víctor Frank como ejemplo de resiliencia y de el significado de dolor, sufrimiento, porque según Buda, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, ¿no? Creo que es otra de las frases que podrán haber visto en varias oportunidades. Y me hago una pregunta para la reflexión. ¿Es el sufrimiento realmente algo que podemos elegir? A ver, la palabra sufrir viene del verbo suferre. Ferre quiere decir algo así como llevar o soportar. Y hasta podría añadir de llevar o soportar un peso, una mochila que duele. Tanto el sufrimiento como el dolor, obviamente que son parte de la vida, aunque en ocasiones sufrimos innecesariamente porque vamos más allá de lo que realmente podría llegar a suceder y que nunca va a suceder. Pero en ese caso el ser humano somos de ir un poquito más allá y vivir quizás, no darnos cuenta del aquí y ahora, sino vivir a futuro cosas que quizás nunca van a pasar. Vemos entonces el significado y la diferencia entre dolor y sufrimiento. Generalmente se utilizan ambos como sinónimos y son totalmente diferentes. El dolor es genuino, es natural, es legítimo y necesario para vivir y seguir aprendiendo y arriesgándonos cada día un poco. En cambio, el dolor es proporcional, miren lo que les digo, el dolor es proporcional a la pérdida que tuvimos. Puede comprender varias emociones, como por ejemplo la tristeza o la rabia. En cambio, el sufrimiento es una elección, incluso a veces es una posición de vida, una manera de mostrarse ante los demás. Recuerden el victimismo. El sufrimiento puede durar toda la vida, aunque el hecho que lo provocó ya haya pasado. Ante el sufrimiento no solo intervienen emociones, no solo intervienen esas emociones que hace un momento les comenté, como puede ser la tristeza, la rabia, la furia, sino que también intervienen los pensamientos que pueden llegar a ser hasta obsesivos. Eso es esa jaula de grillos que se suele decir que tenemos, ¿no? Y ya lo dijo Bert Hellinger, no sé si han escuchado hablar de él, teólogo, pedagogo y filósofo alemán, y es conocido por ser quien desarrolló las constelaciones familiares, una terapia que postula que los miembros de toda una familia se influyen recíprocamente en su salud y en su conducta. Y él ha dicho, sufrir es más fácil que actuar. Y es cierto, actuar pasa por abrirnos al dolor, aceptarlo. Aceptarlo no implica comprenderlo, ¿no? En cuanto a resignación. No, es acogerlo y expresarlo para que lo podamos atravesar y pasar a la siguiente emoción. Se trata de eso. Entonces, me gustaría que pasáramos en este tema de neuroplasticidad en relación con el cerebro, porque es muy importante ver cómo tenemos áreas cerebrales que están relacionadas con la atención. Y aquí lo que les puedo comentar es, a ver un segundo, que me he quedado aquí. Bien, con respecto al tema de las áreas cerebrales relacionadas con la atención, quiero comentarles un poco lo siguiente, porque es importante cómo se procesa en el cerebro, ¿sí? En nuestro cerebro. La atención representa uno de los factores cruciales en la crisis educativa actual. Y creo que quien ejerce como docente lo sabe cuánto cuesta que nos presten una atención adecuada, ¿no? Para poder continuar con el aprendizaje. Su orientación está guiada a través de los actos voluntarios
y nos conduce a la concentración. Pero, como alguien en algún momento dijo, obviamente la voluntad ejerce un papel muy importante. Vamos a analizar qué revela la neurociencia cognitiva sobre su localización en el cerebro, la existencia de ciclos claves, la influencia de componentes químicos y biológicos y factores que centran nuestra atención. La atención constituye una focalización de nuestra conciencia que permite filtrar la información de forma adecuada. Asumiendo los diferentes tipos en los que se puede clasificar la atención selectiva sería el proceso en el que se responde a un estímulo o tarea y se ignoran otras. Ante el asedio o la gran cantidad de estímulos sensoriales a los que somos sometidos, la atención filtra la información recibida, precediendo y desempeñando un papel fundamental en la percepción, la acción y la memoria. El hecho de que algunas regiones cerebrales que intervienen en el comportamiento voluntario también intervienen en procesos de atención, confirma su función decisiva en la unidad de la experiencia consciente. Nuestro organismo requiere un mecanismo neuronal que lo regule y lo focalice, dado que la capacidad de nuestro cerebro para procesar información sensorial es más limitada que la capacidad de sus receptores para captar el entorno. Es decir, la información entrante supera la capacidad de procesamiento de nuestro sistema nervioso. Ese mecanismo imprescindible es la atención. Y existen ciclos claves de nuestro cerebro que oscilan entre 90 y 110 minutos y nos permite mantener esa atención. Diversos estudios demuestran que la atención sostenida solo puede mantenerse durante cortos periodos de tiempo que no superan los 15 minutos, aunque hay obviamente elementos distractores que nos alejan de la atención rápidamente cada 6-8 segundos. Aparece aquí el factor temporal como una variable decisiva en el aprendizaje, y es que además a nivel neuronal se requiere tiempo para fortalecer esa sinapsis, esa conexión entre neuronas y no tener que responder a otros estímulos generados. Como el aprendizaje de nuevos conceptos o destrezas requiere un tiempo de procesamiento y asimilación, los docentes deberíamos organizar nuestros contenidos en bloques que no superaran los 20 minutos. Eso desde luego a nivel presencial. Después de cada bloque, para facilitar el aprendizaje y optimizar los ciclos de atención, deberíamos invertir unos minutos, un momento, en reflexionar sobre lo explicado o descansar para que la mente pueda seguir prestando atención. Y siguiendo con todo este tema de la neuroplasticidad del cerebro que recién les he comentado, creo que me he ido para atrás en algún momento. Les pido disculpas. A ver qué ha pasado aquí. Me está faltando una diapositiva en la cual no sé qué ha pasado, porque tenía justamente, bueno, la parte, lo vemos aquí en esta. Verán que tenemos en esta figura también el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿sí? La corteza cerebral se divide justamente en dos hemisferios claramente delimitados, como les decía recién, derecha e izquierda, además de varios lóbulos cerebrales diferentes.
Y vemos aquí en esta imagen justamente las áreas que están relacionadas con la atención, y cómo la atención está integrada por componentes perceptivos, motrices y motivacionales. Y vamos a ver un poco la neuroanatomía por encima, obviamente, para comprender cómo se procesa la atención. Por un lado verán que tenemos, que sería la parte aquí de adelante del cerebro, como de este otro lado, tenemos el córtex prefrontal. Y su función es netamente ejecutiva. Se refiere a las habilidades y aptitudes cognitivas, como lo es la capacidad de anticipación, la fijación de metas y el inicio y mantenimiento de la acción. La toma de decisiones y la inhibición de la conducta, la planificación en base a la memoria, la capacidad de modificar nuestras estrategias o la de elaborar conceptos e ideas abstractas. La corteza prefrontal tiene importantísimas conexiones con una gran cantidad de regiones cerebrales, tanto corticales como subcorticales, como por ejemplo, no sé si habrán escuchado sobre el sistema límbico, tan importante y tan relacionado con las emociones. Los ganglios basales, relacionados justamente con la rutina, el hipocampo, el tálamo y el resto de los lóbulos cerebrales. Es por ello por lo que influye y se ve influida por una gran cantidad de informaciones provenientes de muy diversas regiones, resultando imprescindible para la correcta gestión de la conducta y de nuestros recursos. Luego tenemos el córtex parietal posterior, que se los estoy señalando aquí con el puntero, ¿sí? Justamente este córtex parietal posterior se corresponde a las áreas de Brodmann, participando en la integración de la información visual, porque tenemos la parte visual, la tenemos justamente en la parte posterior, en la parte parietal, y la parte somatosensorial. Por ejemplo, en el caso de las sensaciones de la piel, ¿no? Tales como el calor, el frío, el dolor, todo lo relacionado con el tacto. Y verán luego aquí abajo de la parte del córtex parietal frontal el giro fusiforme, que es la parte del lóbulo temporal, que está un poquito más abajo y es responsable en gran medida solo para percibir la presencia de un rostro. Incluso los objetos no vivos que se asemejan a rostros causarán una impronta en esta región para activarla. Y por último tenemos aquí abajo la sustancia reticular, tanto en el hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho. Tenemos la sustancia reticular, donde se destaca el SARA. Supongo que habrán escuchado hablar en algún momento de este sistema activador reticular ascendente. La formación reticular controla los niveles de conciencia y el despertar. Las múltiples vías ascendentes que transmiten información sensitiva a los centros superiores son canalizados a través de la formación reticular. O sea, verán cómo está todo interconectado con respecto a lo que es la atención, la alerta a estímulos sensoriales aferentes. El sistema justamente de activación reticular ascendente, el SARA que les comentaba recién, es una región amplia del cerebro que incluye a esta formación reticular y sus conexiones son las responsables de la regulación del estado de vigilia y las oscilaciones diurnas y nocturnas. Por ejemplo, no sé, les doy un caso, estoy sin móvil y necesito una cabina telefónica.
y de pronto no me he percatado dónde se encuentran y comienzan a aparecer. Es que le he mandado una información a mi cerebro para que se percate de algo importante. Verán que la atención en el SARA es muy importante porque es una red neuronal que ejerce influencia excitadora en todo el cerebro. Y así sucede con todos los mecanismos que nosotros utilizamos a diario. La importancia que tiene la atención justamente con el mindfulness, es decir, comprender cómo interactúa nuestro cerebro justamente con la atención, ¿no? ¿Y qué sucede en el cerebro al practicar mindfulness? Según la neurociencia, siguiendo con esta parte, nos aporta respuestas al respecto. Con la ductilidad de nuestro cerebro, como les comenté hace un rato, nos permite un adiestramiento mental que facilita el aprendizaje y en definitiva nos hace ser más felices, siempre partiendo, como hemos dicho, de la voluntad. Sin voluntad no se puede realizar absolutamente nada. La adquisición de habilidades óptimas, como dice Matthew Ricard, requiere autocontrol y voluntad. Toda gimnasia mental que conlleva y requiere aprendizaje es lo que necesita justamente autogestión o autocontrol, que según el autor lo dice de una u otra forma. A mí la parte de autocontrol no me gusta porque el control, me estoy autocontrolando, no sé, no lo veo muy adecuado. Prefiero el gestionar una emoción y la voluntad, como decíamos recién. Entonces, las técnicas de visualización ayudan a conectar la mente con el cuerpo. El ejercicio mental puede ser provechoso para el entrenamiento de diferentes destrezas físicas, no solo en el deporte, sino también el actuar, el pintar, el dibujar. Y en estas destrezas físicas o plásticas hay un ejemplo claro de práctica del ejercicio mental que corresponde a la meditación. Habrán escuchado a Richard Davidson, que ha investigado los efectos de la meditación y las ventajas de enseñar técnicas de relajación. Se ha demostrado que este tipo de estrategias aumenta la materia gris del cerebro, mejorando el sistema inmunológico, reduciendo el estrés e induciendo a sensaciones de bienestar, ¿sí? Entonces, es importante comprender cómo se puede mejorar con la práctica. Según Richard Davidson y John Kabat-Zinn, decidieron estudiar qué cambios aparecían en la actividad cerebral en personas normales. Anteriormente analizamos el caso de ellos el caso de meditadores expertos, ¿sí? A través de la enseñanza de la meditación de la atención plena. Y han observado cómo se puede modificar y mejorar todo este proceso con el mindfulness, ¿no? Y verán aquí cómo interactúa un evento con un pensamiento, las emociones que incluso están dentro nuestro y la conducta que se produce, ¿no? Y según estudios científicos, demuestran que quienes son practicantes habituales, no quienes practican de vez en cuando, sino habituales, y es importante comenzar de a poco para ir viendo qué es lo que vamos sintiendo. Estos practicantes habituales de la atención plena se ha detectado que tienen mayor densidad neuronal, mayor bienestar, son más eficientes en su trabajo y son menos propensos a sufrir depresión o ansiedad. Hay un estudio que se realizó en el año 2012, lo realizó una psicóloga neurocientífica, Wendy Hasenkamp, junto a su equipo de colaboradores del Mind and Life Institute,
y revisaron de manera detallada lo que sucede en el cerebro de las personas que practican mindfulness. Obviamente que se ha utilizado resonancia magnética funcional para examinar la actividad de varias personas. En este caso fueron aproximadamente 14 personas que mientras practicaban su ejercicio de mindfulness como práctica de atención enfocada y que tienen que ver con dirigir la atención de manera voluntaria, o sea, consciente hacia algún aspecto de la experiencia, como lo es la sensación de la respiración o las sensaciones del cuerpo en general, que en este caso se focalizó en la respiración, vieron que, de acuerdo a estas técnicas de neuroimagen, que desarrollaban un mejor conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro humano y sobre su plasticidad. Entonces es importante comprender qué sucede cuando somos personas que practicamos habitualmente el mindfulness. Y se han descubierto estos pasos de la neuroplasticidad que esta psicóloga neurocientífica Hasenkap describió varios procesos que muestra al practicar mindfulness, ¿no? Y verán que me gustaría pasar a la siguiente diapositiva y verlo mejor desarrollado en el cerebro humano, ¿sí? Porque veremos la mente divagando, la conciencia de la distracción, la reorientación de la atención y el foco mantenido. Es un circuito que se va realizando. Y esto es lo que sucede en el cerebro humano, ¿no? Es decir, como la mente divagando, como les decía recién, que empieza aquí, en el 1, nos está mostrando cuáles son las regiones que se activan. El primer paso que definió, disculpen, voy a tomar un poco de agua, que estoy con la garganta un poco así, medio mal. El primer paso entonces que definió como mente distraída o mente que está divagando es en el caso en que estamos soñando despiertos, ¿sí? Y nuestra mente no está enfocada en algo en particular, sino como algo difuso, o justamente como la palabra lo dice, de que no está totalmente enfocada en sí. En ese momento, en el grupo de estudio, se iluminaba la corteza cingulada posterior. Entonces, vemos aquí en los distintos lugares que se empiezan a iluminar en el momento, a través de la resonancia magnética funcional, se comienza a iluminar. Y la zona justamente del precunio, que está en el lóbulo parietal superior del cerebro. Luego tenemos, si seguimos este camino, la conciencia de la distracción. Cuando nos damos cuenta de que justamente la atención en la cual estamos, esa atención que no está enfocada en el objeto del ejercicio, se activan otras áreas relacionadas justamente con ese control ejecutivo. Es decir, al darnos cuenta de que estamos divagando, se ilumina otras áreas, es decir, que son importantes para la autorregulación y el control justamente. Está relacionado justamente con la parte de la corteza prefrontal, como en algún momento se los había comentado. Luego, siguiendo el próximo paso, tenemos la reorientación de la atención, y en este paso se activan dos áreas principales. La corteza justamente prefrontal, dorsolateral, que se encuentra justamente en la parte frontal del cerebro,
el lóbulo frontal, y el lóbulo parietal inferior. Vemos cómo se iluminan. Estas zonas nos permiten salir de la distracción y reorientar nuestra atención a las sensaciones de la respiración. Y luego, por último, tenemos el foco en la respiración. Al mantener la atención en la respiración se activa justamente la corteza prefrontal dorsolateral, es la que continuamente verán que es la que más se reactiva. Se trata de una región que se activó al redirigir la atención a la respiración en el punto 3, al mantener el foco en la respiración. La corteza prefrontal dorsolateral continúa activa. Piensen que toda la parte de lógica está justamente en la zona prefrontal y está relacionada con la atención y con la memoria de trabajo. Así que verán que este proceso de activación de redes neuronales es cíclico, donde aparecen a veces alguna distracción, aparecen pensamientos, recuerdos, y perdemos la concentración en la respiración. Y cambiamos el foco de atención volviendo nuevamente al punto 1, que empezamos a divagar, a soñar despiertos, y tras ello nos damos cuenta de que hemos perdido el foco de atención y volvemos a mantener el foco en la respiración. De eso se trata el mindfulness, es decir, muchas veces me han comentado de que les cuesta mantener el foco de atención y que empiezan a venir muchísimos pensamientos, emociones. Hay que verlos pasar, por así decir, y no detenernos en ellos. Cuando nos damos cuenta, volver nuevamente al foco de atención, que justamente es nuestra respiración, ¿sí? Y tenemos que, obviamente, practicar el mindfulness. Y el mindfulness tiene 3, justamente, habilidades, que son el sostener la atención, el autocontrol como gestión emocional y la elección de respuesta. Es importante estos 3 conceptos para ver qué pasa con las interferencias, con los pensamientos, con algo que nos incomoda, con estímulos no deseados, y volver a ese foco que es nuestra respiración. Ese autocontrol como gestión emocional es prestar atención a la respiración sin enjuiciamientos, dejando que aparezcan las interferencias sin enjuiciar, no reaccionar automáticamente ante eso, volver otra vez a ese foco de atención, prestar atención otra vez. Y cuando aparece un pensamiento, un picor, porque parece como que cuando no podemos utilizar nuestras manos nos empieza a picar la cara, todo, bueno, ya me doy cuenta, lo siento, lo percibo, no reacciono, no juzgo, respondo volviendo a la atención, a mi atención, a la respiración. Hay un ejercicio que lo pueden hacer. Es un ejercicio que se llama la pasa de uva, pero no necesariamente tienen que, obviamente, tener en este momento una pasa de uva. Simplemente cualquier elemento que tengan en sus manos, porque se trata de percibir sensaciones que nos transmite lo que tenemos en las manos, ¿sí? Y es importante hacer alguno de estos ejercicios porque tenemos que empezar a utilizar todos los sentidos. El sentido táctil, como sería en este caso, el sentido del olfato, el sentido del gusto, pero en este caso se trata del sentido el sentido táctil, de ver qué percibimos sin pensar qué es lo que tenemos, es decir, qué nos produce, ¿sí? Es uno de los ejercicios que les puedo comentar. Luego, hay 7 cosas diferentes que hace quien practica justamente mindfulness. Y no los voy a comentar porque ya estamos casi sobre la hora y quiero también seguir avanzando un poquito, que falta unas diapositivas, pero verán que es importante practicar justamente y comenzar de a poco
para comenzar a ver los cambios. Los cambios comienzan desde adentro hacia afuera y desde uno hacia los otros, que es importantísimo. La magia de mindfulness, que por algo lo titulé así, ¿no? La magia se alcanza llenando el presente de acciones con conciencia plena. Nuestro cuerpo está en el presente, pero ¿y nuestra mente? ¿Qué pasa con nuestra mente? Que vive allí en el futuro, ¿no? En lo que haré y si pasará y lo que hubiera sido en el pasado. Entonces, empezar a darnos cuenta de qué está pasando, ¿no? Y la realidad es subjetiva, cada persona la vive y la interpreta en base a su criterio, aunque si la experimenta cuando sucede, no está en el recuerdo o la imaginación, está haciendo mindfulness. Entonces, sin darse cuenta, muchas veces lo estamos haciendo sin saber qué es mindfulness lo que estamos realizando. Entonces, debemos asumir nuestra capacidad de observador del momento, porque ello nos empodera, nos convierte en agentes responsables y conscientes de nuestras decisiones con una perspectiva privilegiada, la que da la calma de nuestra mente, la que nos convierte en un agente paciente del reflejo de lo que sucede, como si fuéramos un espejo que puede reflejar ante el que se refleja ahora. Vivimos aquí y ahora, aunque no siempre somos conscientes de ello. Y la conciencia convierte en magia la realidad. Las mejores cosas de la vida suceden cuando está uno en ella. Solo puede disfrutar del sabor de una comida si focalizamos la atención en el sentido del gusto y el olfato. Muchas veces comemos apresurados y no disfrutamos. Solo puede disfrutar un masaje si nos centramos en las sensaciones placenteras que nos provoca. Solo puede ganar un partido quien se concentra en las jugadas que está realizando. Solo puede superar el dolor si nos atrevemos a experimentarlo hasta que desaparezca. Solo puede crear magia quien hace. Y les había comentado el tema del poder de las metáforas, ¿no? Las metáforas son importantes en nuestra vida y quien las practica, cuando practica mindfulness, obviamente que está prestando atención a algo importante. El tema de dejar pasar esas distracciones como son los pensamientos y las imágenes y emociones para enfocarnos realmente en nuestra respiración en el aquí y ahora. Le voy a dar un mínimo ejemplo de cómo imaginar que los pensamientos, por ejemplo, son como aves que vuelan por el cielo, aparecen por sorpresa, permanecen en nuestro campo de visión un rato y después siguen su camino hasta que dejamos de verlas. Es decir, es utilizar una metáfora imaginando que nuestros pensamientos se convierten en algo. Pueden ser unas burbujas que salen de una cacerola de agua hirviendo y flotan y comienzan a disiparse. Puede ser una persona que es conocida y la encontramos en la calle, la reconocemos, le saludamos y nos despedimos con una sonrisa para volver a nuestro foco de atención. Quizás también le resulte eficaz imaginar esos juegos de la infancia como el escondite. Entonces aparece un pensamiento y ahora imagina que es como el compañero, el amiguito que tenía de juego, al que descubre, le felicita por ello y enseguida lo suelta con alegría, pues el juego tiene que continuar y hay otros compañeros, otros pensamientos que atrapar. Entonces, ese sería el fin de una metáfora, el de utilizar imágenes que nos resulten evocativas de algo. Y bueno, llegamos al final de aquí de nuestra charla.
justo me he puesto la alarma, así que he llegado justo al tiempo que me he propuesto. Sin antes comentarles, es decir, con respecto a que en las próximas diapositivas, que ahora igual se las voy a pasar, les comparto libros como sugerencia para ampliar todo lo expuesto y donde me digamos, apoyado en cuanto a todo lo que le he presentado en esta charla. Verá que tiene varias referencias bibliográficas. Entonces, yo ahora lo que les puedo decir es que no se queden con la duda. Hagamos unos minutos breves porque ya nos hemos pasado un poquito de la hora, les pido disculpas, pero bueno, quise darles un pantallazo general del tema y ya en el foro iré ampliando sobre algunos temas en concreto que obviamente les resulte de más interés y que también les ayude en el día a día. Así que, a ver, Mauricio, desde Perú, el tema es súper interesante, no sé si ya lo preguntaron, pero ¿cuál sería la diferencia de mindfulness con la meditación? A ver, hay una diferencia subliminal prácticamente, porque hay diferencias entre lo que es una meditación en la cual hay distintos tipos de meditación. Yo, por ejemplo, he practicado meditación trascendental, en la cual tengo una palabra en la cual me concentro, o sea, no me estoy concentrando en el aquí y ahora y en mi respiración, sino me estoy centrando en algo diferente. Entonces sí hay una gran diferencia, porque con mindfulness nos centramos en ver qué está pasando con mi cuerpo, qué sensaciones me produce la respiración en mi cuerpo en la medida que yo utilizo ese foco de atención, como les comentaba recién. Fácil de seguir y con ganas de profundizar. Me alegro, Carmen, que se profundice, y lo importante no es comenzar, sino continuar, porque podemos comenzar muy ahí, con muchos deseos, con muchas ganas, y resulta que después nos desinflamos, ¿no? Ahí interviene nuestro cerebro, la parte amigdalina, no las amígdalas de acá, sino la de nuestro cerebro, la parte límbica, la que nos da ese chute de adrenalina, de serotonina, que nos impulsa, pero después empiezan los ganglios basales a acomodarnos y dejar de hacer. Entonces lo importante es practicar de a 5 minutos, comencemos y después vamos subiendo a medida que vamos incorporando como hábito. Esto es un hábito. La voluntad se ejerce como hábito. Bien, formación continuada, Manuel. Que se le multiplique su tiempo, Manuel. Bueno, gracias. Bien, no sé si hay más preguntas. A ver, me voy a ir un poquito para atrás por las dudas que me haya pasado alguna. Bien, bueno, la conducta es lo que define nuestra personalidad y autoestima. Bueno, la personalidad está compuesta por nuestro carácter y nuestro temperamento. Eso sería parte de otro proceso porque realmente da para mucho, ¿no? Es decir, a mí la parte de neurociencia me apasiona, es algo que investigo continuamente y realmente trato de dar lo que yo sé, lo que puedo aportar a través de otros investigadores neurocientíficos y de tratar de estar al día, ¿no? Porque esto es algo continuo, cambiante, como ya bien se dijo, ¿no? Lo único constante es el cambio. Bien, muchísimas gracias. Entonces, les paso aquí las referencias bibliográficas en las cuales me he apoyado en su literatura para aportarles todo esto. Después lo verán ustedes con mayor tranquilidad cuando vean justamente el vídeo grabado. Y verán que me he apoyado mucho en Daniel Goleman, en cuanto no solamente a inteligencia emocional, sino a inteligencia social y al foco que nosotros le ponemos y la fuerza de la compasión. Importantísimo comprenderlo. Y nada, me resta más que decirles muchísimas gracias por vuestra atención y
Les espero en el foro, espero que participen activamente, que propongan temas, que busquemos entre todos para enriquecernos. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Que tengan una excelente comida. Aquí ya es la hora de la cena y nos vemos.